Los historiadores dicen que en este memorial que se llevó a cabo la noche que Cristo fue entregado o traicionado, es ahí donde nace la iglesia de Cristo hace 2000 años. Y cuando hablo acerca del nacimiento de la iglesia de Cristo, es obvio que estoy hablando que son ya una trayectoria de 2 milenios, lo cual ahora estamos en el año 2019. Esta mañana quiero mostrarles algunas estadísticas para que vean dónde está la iglesia de Cristo en Estados Unidos. Como iglesia somos una iglesia que pertenecemos a una convención bautista del sur, y los números que estoy por darles o presentarles tienen que ver con la denominación a la que pertenecemos. Así es que no piensen, aunque son nacionales, pero no piensen que es toda la nación o todas las iglesias. Una de ellas tiene que ver con la cuestión del año 2019. Hoy en día está estipulado a través de este año que se calcula que se van a cerrar en Estados Unidos, entre los bautistas, se van a cerrar aproximadamente 5,500 iglesias. Es lo que se calcula que se van a cerrar. 5,500 van a cerrar sus puertas. Pero a la misma vez está estipulado que van a ser 4,000 iglesias las que van a ser plantadas o que van a iniciar. Entonces la discrepancia son de 1,500 iglesias, las cuales no mantiene los números a la par. Lo interesante de estos números, que son bastantes obviamente, son muchas iglesias, 5,500 son muchas iglesias, 4,500 son bastantes iglesias para plantar o para iniciar. Lo retador de esto es de que dentro de 7 años, que estamos hablando del 2000, ¿qué es? 2026, en 7 años, el crecimiento demográfico de esta nación va a ser tal, se anticipa el crecimiento, donde principalmente es por gente que estamos llegando o que hemos llegado o que van a llegar, migrando de otros países, y la otra es por nacimiento de bebés. Pero el punto es que combinando esas dos cosas, lo que se pronostica en los próximos 7 años es que para poder alcanzar a toda esta gente que está por llegar y por nacer, se necesitan 8,100 iglesias por año para poder alcanzar esta cantidad de gente que está por llegar y por nacer. Es obvio que cuando digo el crecimiento demográfico, y esto lo mencioné anteriormente, Europa va a la vanguardia, después sigue Canadá y después Estados Unidos en cuestión de ser una cultura post-cristiana. Una cultura que no tiene el cristianismo como su punto de referencia. Y digo punto de referencia porque tradicionalmente nuestra cultura, de donde venimos, la mayoría, cuando tienes un bebé, ya sea que lo bautizas o lo presentas en la iglesia. Cuando un hijo se casa, típicamente es ¿en una qué? En una iglesia. Cuando hablo de una cultura postcristiana, esas prácticas ya son irrelevantes. La gente tiene hijos o no tiene hijos o se casa, ya no piensan en iglesias. Eso es lo que quiero decir con cultura postcristiana. Entonces, si Europa va a la vanguardia, Canadá sigue en ese aspecto y Estados Unidos para allá vamos, estamos como en tercer lugar. Piensen cuando hablo acerca del crecimiento demográfico y si su crecimiento en su mayoría es por gente que viene de otros países. Cuando hablo del nacimiento de bebés, estoy hablando de otras culturas naciendo aquí. ¿Qué implica ello? Eso implica que entonces como iglesia o en el contexto con el crecimiento va a ser muchas oportunidades para presentar el evangelio, porque va a ser mucha la gente que va a estar aquí. En otras palabras, anteriormente vamos a las naciones, ahora las naciones están o han venido aquí, pero eso va a producir, por lo que acabo de mencionar, cultura, diversidad, lenguaje, idiosincrasias, trasfondos religiosos o no religiosos, va a crear tensiones sociales. Entonces, cuando vemos películas que hoy en día sacan de cómo era la vida anteriormente, en el tiempo de la independencia, cuando se forman las colonias, es obvio que la vida era bastante homogénea, la vida era bastante similar entre familias, valores, prácticas. Todos iban a la misma escuela, seguían los mismos patrones, la gente ganaba más o menos lo mismo. En fin, hoy en día es obvio que todo eso ha cambiado y se ha transformado. Hace 2,000 años la iglesia estaba en algo similar y el apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias o a la iglesia, es el que se encuentra con la iglesia de los Corintios, con estos 3 retos que hay en la iglesia, que creo que no es muy diferente a la de nosotros o a nuestra cultura. El primero es el elitismo. Es el pensar de que si tú eres cristiano o si tú eres de cierto color de piel, eres VIP. Traducción a ello es el racismo.
Es la supremacía de pensar de que porque yo soy ciudadano, yo soy residente o yo soy, ¿sí me explico? Es el tipo de tensión. Y estoy hablando de una iglesia en esta provincia de Corinto que la iglesia está hecha, eso es lo que compone la iglesia. Gente que viene del judaísmo o judíos que se vinieron y se convirtieron al cristianismo y gente que viene de la cultura griega no judía, se les llama gentiles, que vienen al cristianismo. Entonces, cuando tú pones en un solo lugar, en un contexto de adoración o de iglesia, esta mezcolanza de filosofías, creencias, trasfondos, ideologías, es obvio que esto va a ser inevitable. Entonces, es obvio que en nuestra cultura existe el racismo, existe la supremacía y va a continuar existiendo. El otro problema que había era la confusión entre libertad en Cristo con libertinaje. De pensar de que si yo confieso mis pecados, primera de Juan 1:9, si yo confieso mis pecados y Él es fiel y justo para perdonarme de todo pecado, así es que no importa lo que haga, no importa. ¿Sí se me explicó? Como quiera Dios me va a ¿qué? ¿Han visto en los carros que dice only God can judge me? Eso que ponen en los carros, que solo Dios me puede juzgar, es este tipo de concepto de libertinaje. El otro se trata de que se creían sabios. Todos en la iglesia, todos pensaban que conocían la sabiduría y los sabios. Es obvio que otra vez es una mezcla de culturas y la cultura griega se conocía y se sabía, y hasta la fecha es la cultura que típicamente divorciaba el conocimiento, la doctrina, lo que la Biblia enseña, las enseñanzas de Jesús con estilo de vida. Entonces Pablo a través de Corintios va a hablar fuerte y decir: es importante lo que creemos, pero lo que creemos tiene que estar conectado en lo que hacemos. Las doctrinas que abrazamos tienen que impactar nuestra ética, nuestra conducta, nuestro pensar, nuestro sentir y cómo nos tratamos unos a otros. En fin, esos son los retos que Pablo está escribiendo a la iglesia y otra vez, no creo que las cosas han cambiado mucho, sobre todo con lo que se anticipa. Si estamos hablando de crecimiento explosivo en Estados Unidos y hablamos de una diversidad que solamente va a crecer, va a incrementar, en un momento dado esas cosas son inevitables. ¿Cómo es que Pablo va a lidiar con ello? Si tiene una Biblia, capítulo 11 del libro de Corintios, empezando en el 17, él habla de esta manera. El contexto de estas palabras es el contexto de la adoración colectiva, es el contexto de la iglesia. Estamos iniciando esta serie en la cual hablamos acerca de la familia, porque la iglesia es el producto de la familia. Las iglesias se componen de familias y las familias somos nosotros. Entonces, el individuo, tú y yo personalmente producimos una familia o somos parte de una familia. Esa familia tiene sus costumbres, creencias, prácticas, lo que hemos hablado, y eventualmente se traduce en la vida pública, que en este caso podemos decir que es la vida corporal o la vida de iglesia. Por lo tanto, Pablo dice, al darles las siguientes instrucciones, que realmente la palabra instrucción es el concepto de corregir, es el concepto de reprimir, es el concepto de enderezar algo que está mal. Dice, no puedo, ¿qué cosa? Me encantaría elogiarlos. O sea, son mis hermanos y obviamente cuando hablo con ustedes me encantaría reconocer las cosas buenas, pero no puedo hacer eso. Esa es la razón, porque en sus reuniones como cristianos, como iglesia, entiendo la diversidad, entiendo los prejuicios, entiendo las diferencias de lenguaje, generacional, cultura, trasfondo, entiendo eso, pero al final sus reuniones, ¿qué es lo que pasan? Producen más daño que edificación, producen más perjuicio que en este caso que beneficio. Entonces, lo que encontramos y la manera en que Pablo va a lidiar con la tensión, con este tipo de situaciones que es la realidad de nuestra vida, y otra vez, estamos hablando de la iglesia, pero si esta es la iglesia, es obvio que este era el producto del hogar, ¿no es cierto? Y el hogar es el producto ¿de quién? De cada uno de nosotros. Entonces, el problema es en lo privado o en la vida personal y en la vida pública. La vida pública solamente lo que hace es que demuestra lo que somos en casa. Es el preámbulo de esto. Entonces, aquí es el punto. Lo que Pablo está diciendo es que y a través de la historia de la iglesia hemos sido instruidos o hemos entendido que hay valores, hay principios que son no negociables con respecto a cuando una iglesia es iglesia o deja de ser iglesia. Y en este caso, observen lo que está sucediendo. Pablo está diciendo, no puedo elogiarlos, no puedo aprobar, estoy en contra de lo que están haciendo en sus reuniones porque están produciendo ¿qué cosa? División, están produciendo racismo, están produciendo elitismo, están produciendo daño. En otras palabras, ustedes son el tipo de generación que simplemente dicen, como yo ya estoy adentro y mi salvación es segura, el resto del mundo se puede ir al infierno. El resto del mundo, pobrecitos. ¿Me explico? Pablo dice, no funciona así. ¿Qué son esos principios? Aquí están. Los principios son los siguientes. Can you guys give me the next one? Los principios son los siguientes. Es el evangelio. Para que una iglesia sea una iglesia, para que una iglesia, sus reuniones sean beneficiosas en lugar de
de destrucción o no edificantes, tiene que ser el evangelio. Si están tomando notas, quiero que escriban esto, que lo pongan en un texto, que lo graben, que lo pongan en medios sociales. El evangelio simplemente es lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo basado en lo que Él dijo de sí mismo. Entonces es la persona y es el estilo de vida de Cristo. Ese es el evangelio. La persona, quién fue, quién es Cristo por 33 años, cómo vivió, cómo pensó, cómo sintió, cómo habló, cómo procesó, cómo oró, cómo predicó, cómo lidió con el gobierno, cómo lidió con la traición, cómo lidió con una mujer samaritana, cómo lidió con sus padres, cómo lidió con los líderes religiosos. Esa es la persona de Cristo. Y todo eso que Cristo hizo, que típicamente lo narran los evangelios, ahora tiene que ser casado para que sea la totalidad del evangelio con su estilo de vida. Entonces, en este caso, cuando pensamos en Cristo, obviamente pensamos en su pasión, pensamos en su entrega, donde Él es traicionado, es llevado a un madero, es crucificado. Todo eso es el evangelio. La segunda cosa son las ordenanzas. Acabamos de practicar una de ellas. Es literalmente lo que creemos que es la cena del Señor, y el otro es el bautismo por inmersión. Cuando una iglesia deja de practicar las ordenanzas, esa iglesia deja de ser iglesia. Esos son mandatos que Cristo estableció: bautismo y cena del Señor. Y el último, que es probablemente el menos popular y el que típicamente tratamos de evadir, es la disciplina porque era cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Y otra vez, traduzcan esto, porque esto lo he enseñado varias veces y ya lo repetí esta mañana. La iglesia es el producto de los hogares es el producto de las personas que forman los hogares. Entonces, si ustedes tienen una familia como la mía, es obvio que esta palabra es necesaria desde temprana edad, ¿o no? Cuando nacen los hijos, inclusive yo argumentaría que padres, a nivel de padres, que no aman a sus hijos, van a omitir o van a evadir esto en el hogar, que es la mejor manera de destruir una vida, ¿no es cierto? Es la mejor manera de lastimar o de trazar el futuro de una persona. Entonces, traduzcan esto en cuestión de la iglesia. La iglesia es estructurada, liderada, es puesta en el contexto de la familia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque típicamente este tipo de conversaciones de disciplina en la iglesia la vemos como que ¿quién somos nosotros para decirle a él? ¿O quién eres tú para decirme lo que estoy haciendo, cómo vivo, cómo estoy llevando mis finanzas o cómo trato a mis hijos? Porque esa es mi vida personal y aquí es la vida pública o corporal. Esa no es la perspectiva de la Biblia. La Biblia presenta la vida en una manera integral, en una manera orgánica, de que no existe tal cosa como vida privada o personal, pero es una vida corporal. ¿Cómo sabemos eso? Especialmente con el bautismo por inmersión. En el bautismo por inmersión, cuando la persona es sumergida en el agua, se une a Cristo o se une al evangelio en sus padecimientos, somos sepultados, muertos al pecado, pero cuando salimos del agua, no salimos simplemente a una nueva vida en Cristo, a un futuro, a un cielo, ¿sí? Salimos a una vida de familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso es parte del simbolismo de esto. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de llevarlos a pensar, de retomar, porque aparentemente los corintios habían dejado de ser iglesia. ¿Por qué? Una vez más, porque sus reuniones, observen esto, sus reuniones se habían convertido ¿en qué? Okay. It's not working, guys. I'm not switching this. Sus reuniones se han convertido, observen esto, sus reuniones se han convertido en reuniones donde hay prejuicio en lugar de beneficio. Entonces, el momento en el cual valoramos más la reunión que lo que produce la reunión, ese es un problema, ¿no es cierto? Es más, cuando valoramos más la reunión que lo que produce la reunión, es un problema. Es el tipo de situación en el hogar cuando valoras más el matrimonio que la persona con la que te casaste, ¿verdad? Es bueno estar casado, amamos el matrimonio, yo amo el matrimonio, pero lo que me hace amar el matrimonio no es que dejé la soltería, pero es la persona con la que me casé. Eso es lo importante de ello. Entonces, piensen en estos principios porque otra vez, esos son los que está enseñando él. Esto implica, observen esto, empieza él a hablar en detalle. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, ¿qué es lo que sucede entre ustedes? Aparentemente hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto, desgraciadamente, lo he creído. Sí, las divisiones que va a haber en la iglesia es obvio que van a haber en filosofías, en doctrinas, en liderazgo. Otra vez, típicamente esterilizamos la Biblia y leemos la Biblia y pensamos que todo es armonía y que todo. Estas iglesias son un caso especial. Estas iglesias son un caso en el cual cuando ves la disfuncionalidad de esas iglesias, recuerdas y dices, ok,
es obvio que el evangelio ha sido preservado no por la iglesia, pero aún por lo que la iglesia ha sido, que trae esperanza a nosotros, ¿no es cierto? Porque cuando pensamos en el evangelio y nuestros hijos y nuestros nietos y en los hijos de nuestros nietos, es obvio que depende en 100% en la misericordia, en las promesas del Señor, que en esa misericordia nos usa. Pero observen lo que está sucediendo. Son iglesias en las cuales se habían confundido, donde ellos ahora, observen esto, ellos habían pasado de celebrar sus diferencias a tolerar sus diferencias o inclusive a rechazar sus diferencias. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto: el antídoto a la división en el hogar, el antídoto a un gobierno dividido, lo opuesto a una iglesia dividida, no es simplemente que aprobemos todo lo que sucede en la iglesia. Es entender que lo que la iglesia produce debe de ser unidad, no uniformidad. Y menciono unidad porque dentro de la unidad, cuando hablo de unidad, ya sea ahora que vamos por elecciones presidenciales, cuando pienso en el trabajo y hay problemas en el trabajo, tal vez entre hermanos o tíos o con el abuelo que no nos hablamos. Sí, cuando hablo de unidad, escúchenme esto, no es la unidad entre nosotros, no es la unidad en el matrimonio, es la unidad con Cristo. Entonces, si queremos ver un hogar, una iglesia sin divisiones, en otras palabras, el problema de estas iglesias no era que eran judíos, que eran gentiles, que eran tercera generación, generación joven, que los idiomas, que mezclaban el idioma. Ese no era el problema, esa era parte del problema. El problema es que estaban separados ¿de quién? De Cristo. Ese era el problema. El problema de nuestra generación hoy en día es Cristo es el que complica todo. ¿Sí me explico eso? Cristo tiene que complicar las cosas antes de mejorarlas, porque si no las complica, entonces sería el evangelio de la prosperidad. Si todo lo que queremos es que Cristo me lleve de donde estoy al punto que sigue, eso no es el evangelio. Cristo lo que hace primero es que dice, ok, aquí donde estás tienes que arrepentirte, porque no puedes seguir viendo la paja en el ojo del hermano cuando no ves ¿qué cosa? La viga en el propio. Entonces el problema está con el chavo con el cual te rasuras todos los días en el espejo. El problema está conmigo. ¿Sí me explico? Es donde empieza la división. Entonces, lo que está diciendo él es que ustedes en un momento dado se han enfocado, han luchado en traer armonía entre ustedes, cultural, social, racial, y todo eso está bien. Pero al final del asunto, esta es la obra que Cristo hace. Y trágicamente, en lugar de unirse a Cristo, vean esto, la unidad con Cristo lo que hace no quita las diferencias entre nosotros. En otras palabras, aquí el punto es que para un matrimonio feliz o una unidad en matrimonio, no se requiere de que yo me convierta en mujer para que la mujer y la mujer se entiendan, o que la mujer se convierta en hombre. Aquí el punto es de que lo que hace Cristo es que nos da la habilidad de celebrar nuestras diferencias, porque ahora la meta no es llevarnos bien, la meta es glorificar ¿a quién? A Cristo en medio de nuestras diferencias. De tal manera que aquí es donde Pablo simplemente especifica, dice, sin duda tiene que haber grupos, tiene que haber diferencia entre ustedes, es obvio, dice Pablo. Es obvio, la razón es porque en medio de esas tensiones, de esas diferencias, de esos grupos sectarios, se va a demostrar y van a salir, como luego decimos allá en nuestros países de origen, ahí vamos a sacar el cobre. Vamos a ver quién es quién realmente cuando hay tensión, cuando hay diferencia. ¿Qué es el punto? De que trágicamente la iglesia, trágicamente el cristianismo, trágicamente nuestra generación, hemos cometido el error de simplemente atraer personas que piensen como nosotros, que sean como nosotros, que crean lo que creemos nosotros, que actúen como nosotros, que críen a los hijos. ¿Sí me explico? En otras palabras, observen que aquí el punto es que sin él aprobar lo que está pasando, Pablo dice, el aceptarnos unos a otros es lo no negociable, pero no es la meta. La meta no es aceptarse, porque otra vez, como padre, tenemos 3 hijos. Es obvio que independientemente de que hagan nuestros hijos, aceptarlos no es problema, siempre lo vamos a aceptar. Ojalá no hagan cosas que en un momento se dañen a sí mismos, pero la conducta de mis hijos no determina si los acepto, pero la conducta de mis hijos va a determinar si lo apruebo. ¿Sí vemos la diferencia? En la cultura en que vivimos, trágicamente estos papeles se han invertido y hoy en día la gente no está pidiendo ser aceptada, está pidiendo ser celebrada. Trágicamente hoy en día, independientemente de cuál sea la conducta del individuo, porque lo hemos dicho anteriormente, toda actitud tiene sentido en la mente, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos
Todo lo que hacemos en esta vida, independientemente si es, observen esto, independientemente si es aprobado por Dios, tiene sentido. La razón que hacemos lo que hacemos en la mente siempre tiene sentido, porque cometemos el error de pensar que la meta es simplemente aceptarnos unos a otros. Esa no es la meta. La meta es que lo que hacemos, cómo nos tratamos unos a otros, sea aprobado por ¿quién? Sea aprobado por Dios. Y este es un reto grandísimo hoy en día, y lo voy a explicar por qué. Observen la aprobación de Dios. Lo que Dios aprueba es esto. Lo que Dios aprueba es que, dice Pablo terminando, de hecho, cuando ustedes, una vez más, ¿qué es lo que hacen? Cuando ustedes se reúnen, entonces la reunión no es el problema. El problema es que ustedes han hecho de la reunión la meta. El problema no es aceptarse, el problema es que ustedes aprueban lo que hacen. Entonces es el clásico, y la semana antepasada tuve la oportunidad de hablar en un grupo de padres en una de las escuelas aquí en la comunidad, y yo les recordaba a ellos que en la cuestión de padres cometemos el error de decir o de pensar que nuestros hijos son perfectos, que nunca hacen nada malo, y quien paga el plato roto es la maestra. Porque cuando el hijo se comporta mal en la escuela y el padre siempre lo defiende a capa y espada, sí me explico, ok, no me voy a meter ahí porque sé que estoy defendiendo gente esta mañana, pero escuchen eso. Dice él, de hecho, cuando se reúnen, ¿qué es lo que hacen? Cuando se reúnen, trágicamente, ya no es para, en otras palabras, observen esto. Si la meta no es aceptarnos, la meta es ¿qué? Que Dios apruebe lo que estamos aceptando. Entonces, una vez más, traduzcan esto en la vida de un hijo rebelde, traduzcan en la vida de un matrimonio que va por dificultad. El punto aquí no es que se pierda el hijo o evitar que se pierda el hijo. El punto aquí no es de que evitemos el divorcio. El punto aquí es de que independientemente qué hagamos o cómo lo hagamos, sea aprobado no por mí, no por él, no por ella. No soy monedita de oro, sí, es el punto aquí de que sea aprobado por el Señor. Cuando Dios lo aprueba, observen esto, lo que Dios aprueba es simplemente que la cena del Señor que la acabamos de celebrar, el sacrificio, la vida del siervo sufriente sea la base de nuestras reuniones. Que la razón que nos reunimos no es simplemente porque es domingo y es la hora de ir a la iglesia, no es simplemente porque si voy a la iglesia, así me enseñó mi mamá y es que ir a la iglesia, o hay que traer a los niños a la iglesia. Todo eso es bueno, qué bueno que lo hacemos, sigamos haciéndolo, pero aparentemente el problema de esta generación, de estas iglesias en Corinto, era de que ellos atraían gente con similitud en pensamiento. En inglés decimos like-minded people. Se atraían y creaban sus grupos elitistas, creaban un sentido de buscar nada más con los que piensan como yo, traen la misma camiseta que yo traigo. ¿Sí me explico? A diferencia de que la meta es ¿qué cosa? Adoptar la mente de Cristo. Porque cuando pensamos en la cena del Señor, por favor escuchen esto, la cena del Señor, si no tenemos cuidado y nos enfocamos en reunirnos en lugar de la actitud de Cristo en su sacrificio, vamos a hacer de la cena del Señor lo que hicieron los judíos en la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Recuerdan la entrada triunfal? Ese día que Jesús entra con las palmitas, ¿sí? Que decían Hosana, Hosana. ¿Qué dice? Lo irónico es que esa misma generación, ese mismo grupo de gente, en cuestión de horas, de días, van a estar gritando, diciendo danos a Barrabás y a Cristo, ¿qué? Crucifícale. ¿Qué es el punto? De que la práctica de decir Hosana, Hosana no era el problema, es que se convirtió en lo que se le llama sacramentalismo. Es el tipo de práctica religiosa que el problema no es la práctica, es el significado de la práctica. Entonces, cuando hablamos de la cena del Señor, el problema no es la cena del Señor. El problema es que la cena del Señor, el ejemplo de Cristo, la actitud de Cristo tiene que crecer entre nosotros. De que nuestro matrimonio no puede ser simplemente conocido por las doctrinas que tenemos y el conocimiento y la profundidad de la Biblia. Tiene que ser con la actitud que Cristo Él ejemplificó, entregando su cuerpo y dando su sangre en rescate por otros. ¿Sí me explico? Porque hemos cometido el error de ver el sacrificio de Cristo como algo expiatorio que nos lleva al cielo. Eso es cierto, pero es parte de la historia. Es algo que debe ser adoptado también en cómo vivimos y cómo sentimos. Esta iglesia batalla y Pablo simplemente va a responder de esta manera. Esta es la solución. Pablo dice: yo recibí del Señor. ¿De quién recibió? En otras palabras, esto que estoy hablando simplemente va a poder solucionarse no tanto con sermones, estudio bíblico, escuela dominical. Espero que sigamos haciendo los sermones y enseñando la Biblia, pero tiene que ser algo que se reproduce por lo que somos. Pablo está diciendo: yo lo recibí de Cristo.
es una experiencia que yo tuve. Entonces, como padre, si quiero ver unidad en el hogar, como ciudadano quiero ver unidad en el gobierno, como miembro de la iglesia quiero ver unidad en la iglesia, tiene que iniciar con lo que yo reproduzco. ¿Sí me explico? Pablo está diciendo, yo esto lo reproduzco del Señor, de tal manera que, observen ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado, ¿qué hizo? Él usó el símbolo, porque anteriormente en la Pascua el símbolo o el elemento era un cordero. Ahora es pan, es el símbolo de unidad. De tal manera que dice él, después de dar gracias, ¿qué hizo con el pan? Lo va a partir, simbolismo de que satisface el hambre de las personas. Pero en esta ocasión va a partir, ¿qué cosa? No el pan, ¿qué va a partir? Su propio cuerpo. ¿Qué es el punto? Véame tantito, porque tenemos que acabar. El punto de la historia es este: es de que si como iglesia, como familia, como esposos queremos ver la unidad de Cristo en nosotros, no inicia con cambiar el comportamiento de nosotros, inicia con la experiencia o el sacrificio de alguien más dado a nosotros. Es lo que los reformadores dijeron, es esa justicia forense que se aplica a nosotros. ¿Me explico? Porque estoy a favor de consejería, estoy a favor de que corrijamos a los hijos, estoy a favor de que hagamos las cosas bien, pero al final de la historia, esa es la obra redentora de Cristo, donde Cristo es aquel que parte su cuerpo. ¿Por quién? No por ti. ¿Lo hizo por quién? Que es el punto de que la salvación es a nivel personal, pero es colectiva. Una vez más, la salvación nunca es individual. No hay tal cosa como un cristiano huérfano o un cristiano sin iglesia. Es la experiencia donde la experiencia es para todos, en la cual dice, hagan esto en memoria de mí. Y leímos hace rato que de la misma manera, después de cenar, Él toma la copa y les dice, este es, ¿qué cosa? De lo cual yo pienso que los discípulos se les literalmente cae así. Y ¿cómo que un nuevo pacto? Por años hemos protegido el pacto antiguo, lo hemos tratado de mantener, hemos dado nuestra vida por él, lo hemos perfeccionado, y nos sales con que ahora hay un nuevo pacto. ¿Cómo es posible que hagas eso? Bueno, el nuevo pacto ahora está basado en ¿qué cosa? No en la sangre de un cordero, no en la sangre que va a traer un sacerdote, el cual está en alta estima, o un profeta o un rey. Es la sangre de un miembro de familia, el Hijo de Dios. Es la sangre de aquel que cuando es derramada es para reconciliar nuestras vidas, no simplemente a una mejor vida o no simplemente a vida eterna, pero es a un estatus de familia con el Dios de la Biblia. Es por eso que Él termina diciendo, porque cada vez que coman de este pan, cada vez que beban de esta copa, ¿qué es lo que sucede? Van a poder ver su pasado a través de los lentes del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿perdemos el derecho de estarnos martirizándonos a otros, recordando nuestros errores? Somos libres, no solamente de lo que hemos hecho, pero somos libres de la culpabilidad del pecado, de tal manera que está basado en la muerte de Cristo, la cual refleja ¿qué cosa? ¿Qué refleja? Un futuro en el cual no es solamente un lugar, un futuro no solamente en el cual Él enderezará las veredas, es un futuro en el cual moraremos con Él para siempre.